Pedí a Dios antes que me quitara la droga y no me la quitó. Y entonces yo le echaba la culpa a él. El adicto, ¿qué es lo que siente? Es demasiado dolor. Es demasiado dolor. O sea, es un dolor que no te lo puedo explicar. Entonces cuando se me fue eso, se me fue todo. Y no sabía qué hacer. No he visto amigos morirse por alcohol y también por drogas ilegales. Entonces no podría decirte, y como coach o consejero no te voy a decir sí, una es mejor que otra porque ninguna es buena. ¿Ese es tu primer contacto con la droga? El colegio. O sea, ¿qué no haría yo porque uno o cualquiera de ellos pudiera vivir un minuto del que yo vivo, ¿no? Porque, o sea, yo sé lo que es estar ahí y se lo digo no solo a los amigos que se murieron o los que echaron presos, sino a los que, o sea, están en los centros. ¿En qué momento sentís que estás perdiendo el control? Después de mi divorcio. No hay nada que me haya dolido más que el primer día que dejé de ver a mi hijo. La primera noche que no pude dormir con él. Sí, hay tantas preguntas de por medio, sobre todo para los papás, porque son los papás los que cargan con esa culpa de decir qué hice mal. La droga no es porque yo me quiero drogar. Así comencé yo, porque me quería drogar, porque quería ser travieso. La droga es una enfermedad y la persona que la sufre, sufre. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benedit. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benedit. Gracias por estarnos acompañando en un episodio más. Por acá tenemos un nuevo invitado que nos acompaña para compartir información valiosa, llevarles un gran mensaje para todos ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Spotify. Por supuesto, gracias por escucharnos a todas las personas que nos oyen en Radio Activa 101.1 FM. Ahí nos escuchan todos los miércoles y sábados en reprise a partir de las 8 de la noche. Son las noches de podcast. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Iván Eduardo. ¿Cómo estás, Iván? Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gabriela, a vos por invitarme a este tan prestigioso y reconocido podcast. Gracias, Iván. Bueno, para todas aquellas personas que van a ver este podcast, tal vez hay algunas que no conocen a Iván Eduardo, no saben de qué vamos a hablar en este podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las adicciones, cómo este mundo que te lleva a poder conocerlo, cómo es el proceso, qué se siente, porque Iván también pasó literalmente todo este proceso, qué hizo para poderse recuperar y cómo hoy por hoy ayuda a personas a poder salir de este proceso tan difícil que sin duda no es fácil salir de ahí, pero sí se puede y aquí está con nosotros acompañándonos. Gracias, Iván, por estar aquí. ¿Cómo te sentís de estar en este podcast? No sé si has estado en uno anteriormente. No, es el primero realmente, pues así como podcast es el primero, solo en la radio había estado y ¿cómo se llama? Me siento pues orgulloso realmente y agradecido, ¿verdad? Agradecido porque me tomaran en cuenta, sí. Porque por tomar en cuenta el tema, ¿verdad? De sí. Darle importancia a un tema que realmente es muy relevante en la sociedad y que se está descuidando. Sí. Y me siento orgulloso porque pues será de mí, pues de mi historia o de mi testimonio que salgan personas, ¿verdad? Que tomen conciencia o digan yo también estoy ahí o cómo puedo salir. Bastantes familiares se preguntan lo mismo y pues aquí estoy pues para hablar de eso y ayudar, ¿verdad? Más que todo para ayudar, para servir de guía, de camino para los más necesitados. Claro que sí, es un tema que la verdad no hemos tocado en este espacio. Es un tema que sí me interesa mucho porque tal vez hay personas que no lo saben, pero en mi familia sí hubo esta parte de la droga, de las adicciones, más que todo adicciones a diferentes cosas. A veces uno como familia no sabe cómo actuar, no es un tema que te dé orgullo contarlo, pero qué bonito es poder compartir hoy por hoy con vos que has logrado salir de ahí. Y me gustaría empezar este podcast, Iván, conociendo
¿Cómo fue tu entorno en la niñez? ¿Cómo fuiste criado? ¿Hubo algo que vos veías que se relacionó después para llevarte a este proceso que no es tan fácil? ¿O tuviste un entorno siempre seguro y fue meramente llegar a las adicciones fue algo como por curiosidad? ¿Cómo fue antes de llegar ahí? Fíjate que esta pregunta nunca me la habían hecho, o sea, en los centros de rehabilitación o personas, ¿verdad? Porque la gente cree que uno se vuelve drogadicto o vago en el camino, que por las amistades, que por el colegio, que porque uno quiere, que porque no quiere salir. Pero nunca nos enfocamos en la infancia de nosotros, ¿no? Que es donde tocamos el fondo, ¿verdad? De donde salen las raíces de todas estas emociones o heridas emocionales que el ser humano tiene, ¿no? Sí. En mi caso, pues yo vengo de una familia que es funcional, ¿verdad? Una familia muy unida, muy católica. Pues nunca recibimos maltrato, no tenemos adicciones. Dentro de la familia, dentro de mi núcleo familiar no existen personas con adicciones, pues tal vez más que alcohol, ¿verdad? Que mi papá se toma su traguito, mi mamá de vez en cuando se tomaba sus vinitos, pero así pues como un alcoholismo. Como una dependencia. Como una eso dependencia, no, realmente no, o sea, fue bien funcional. Nosotros vivimos 6 años en México, ¿verdad? Nosotros somos 3 hermanos, varones, y mi papá y mi mamá. Vivimos en México 6 años y nos venimos para Nicaragua. Y en Nicaragua pues, empezamos, por quien dice, a hacer la vida. Pues yo empecé el colegio. Ustedes? Mi papá es mexicano. Okay. Todos tenemos doble nacionalidad, pero somos nicaragüenses. Okay. Pues, o sea, somos el amor entre México y Nicaragua. El amor entre México y Nicaragua, sí. Pero la verdad es que no tuvimos una infancia que digamos tóxica, traumática, o sea, que no estuviéramos expuestos a situaciones tan graves o tan delicadas como las que yo después me enfrenté, ¿no? O sea, digamos, era un mundo desconocido para vos eso. Estabas en un ambiente seguro, se podría decir. Sí, pues tuvimos nuestras así excepciones, digamos, casos como de película, ¿no? A los 6 años se metieron a robar a mi casa. Me llevaron a mí como de rehén, ¿verdad? Entonces hubieron varios disparos. ¿Aquí en Nicaragua? Sí, aquí en Nicaragua, aquí en Carretera Sur. Entonces, pero eso fue en los 90, pues, o sea, yo tenía 6 años. Sí, fue traumático eso, definitivamente. Sí, definitivamente, pues a mí no me creó un impacto así que digamos, o sea, por lo menos si me preguntas, no me afectan las armas, no me afecta que alguien viniera a alguien sospechoso, o sea, ni me afectó durante la infancia, pues no le tenía miedo a la oscuridad, ¿me entiendes? O sea, no fueron factores que influyeron, por lo menos directamente en mí, que yo estuviera consciente. Sí. No sé, obviamente tal vez inconscientemente sí pudieron haber afectado sin que me diera cuenta, ¿no? Nunca fui a terapia, entonces fue como que, y no fue la primera vez, pues, o sea, yo iba en fuego cruzado, ¿verdad? Yo iba con los ladrones y iban a fuego cruzado con la policía, con ACAS, o sea, fue algo como de esas películas que sí, a veces, más adelante te voy a comentar cuando ves tu película propia, ¿no? Y de repente pasan escenarios que nunca te acordás. Sí. O sea, y yo vivo en la misma casa. Es una quinta, yo vivo en una quinta. Entonces, sigo viviendo en la misma casa, con mis hijos voy a caminar por donde me dejaron a mí los ladrones ahí tirados, pues, y no siento ninguna sensación de nervios o de trauma, ya sabes, a veces hay lugares que no puedes regresar. Hay personas que no lo logran superar. Sí, o lo demuestran de diferentes maneras, ¿no? En mi caso, pues gracias a Dios no quedó ese trauma al ladrón, a la sombra, a la oscuridad, a la pólvora o a la bala o al arma, pues, o sea... Gracias a Dios. Digamos, esa fue una de las cosas más fuertes en tu niñez, digamos. En mi niñez, sí, fue lo más fuerte en mi niñez, porque miré cómo encañonaban a mi hermano, a la muchacha que trabajaba en la casa. Pero qué tranquilo que lo contaste. Sí, no, pues es que la verdad es que, o sea, cuando miré que encañonaron a mi hermano fue más fuerte, digamos, que cuando sentí yo que iban disparando al lado mío. ¿Por qué? Porque, o sea, iban disparando al lado mío y en ese momento... No sé, tal vez no sé qué es lo que sentía realmente hasta que me tuve que regresar solo yo a la casa, ¿no? Porque me dejaron los ladrones, entonces ya la policía llegó y hicieron unas investigaciones. Un robo, digamos,
era... Sí, no se robaron nada, pero se metieron, revisaron toda la casa y se tirotearon con los cuidadores y la policía, pues. Claro. La policía llegó, o sea, logró llegar a tiempo y no lo agarraron, pero sí me llevaron a mí como de rehén, pues, o sea, como para que no disparen, pues, pero igual sí, para poder escapar, y escaparon. Después de eso, creo que, pues, el colegio, ¿verdad? Sí era un poco insolente en el colegio, era... en conducta, pues, o sea, podía haber sido buen alumno en muchas clases, pero la conducta siempre tuve que ver por la conducta, pues, o sea, siempre me llamaban la atención por la conducta, ya cuando fui creciendo te retenían la prematrícula, llamados de atención a mi papá y a mi mamá, ¿me entendés? O sea, eso es normal, pero dentro de eso tuve una niñez sana, pues, ¿me entendés? Yo jugaba con tierra, jugaba con trompos, jugaba con tiradoras y chibolas. Cuando salió el primer Nintendo, tuve el primer Nintendo, o sea, yo creo que fui en esa era de los 80, 90 creciendo de una forma sana, sí, porque mi papá y mi mamá no eran de esa línea, digamos, rockera, ni hippie, o sea, que yo pudiera venir, no es que esté criticando, simplemente yo podría venir arrastrando al que soy ahora, ¿no? O sea, a mí me encanta el rock, ¿me entendés? Entonces... Y no es algo que usted Y no es algo que mi papá me enseñó. Mi papá escuchaba música clásica, Beethoven, cosas así, o sea, yo hasta me molestaba porque esa música a mí pues no me gustaba, pues, pero mi papá es una persona bien recta, ¿me entiendes? Sí. Con unos principios bien rectos. Entonces nosotros crecimos bajo unos principios bien establecidos, unos principios éticos bien forjados. Entonces no te puedo decir de que agarré alguna maña. ¿Entendés? Y esos casos me parecen, bueno, ahorita vamos a hablar de todo un poco, pero ese tipo de casos en donde los padres tratan de ser lo mejor posible, que no han dado ningún mal ejemplo, y los hijos vienen y se meten a este mundo, me parece tan curioso y tantas preguntas de por medio, sobre todo para los papás, porque son los papás los que cargan con esa culpa de decir, ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? Pero al final también están nuestras propias decisiones. Así es. ¿Cuál es tu primer contacto con la droga? El colegio. El colegio fue mi primer contacto con la droga, cuarto año. Es que mira, hubieron varias cosas que, o sea, tanto sexuales como de droga, el licor, porque hay que definir la droga también, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a que la droga es la cocaína, todo lo malo, ¿me entendés? Y olvidamos que el alcohol y el cigarro son drogas, sí. Están incluidos, e incluso el alcohol es una droga y mata más personas. Lo que pasa es que se normaliza. Y está legalizado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de drogas nos referimos siempre a las ilegales, ¿no? Sí. No a la... Entonces, por eso te dejan tomar licor hasta vomitar, pero no te dejan fumarte un churro de marihuana en tu casa tranquilo viendo una película, ¿me entiendes? Donde estás tranquilo y bien cuidado. Un ejemplo. O sea, yo no apoyo ningún tipo de droga, ni legales ni ilegales, ¿no? He visto amigos morirse por alcohol y también por drogas ilegales, entonces no podría decirte, y como coach o consejero no te voy a decir sí, una es mejor que otra, porque ninguna es buena. Sí. Pero sí fue en el colegio que tuve el primer contacto con el colegio, como tal vez a mis 13, 14, la vagancia de tomarme una romplata, a ver quién se la tomaba más rápido. ¿Y eso sentiste que lo hiciste por un tema de amigos y de influencia, por encajar, o porque realmente vos querías probar? Realmente, la primera vez que lo hice, que tomé licor así, pues en la pachita de romplata, fue por curiosidad mía. Entonces, con otro primo nos pusimos a darle, pues, ahorita que no hay nadie en la casa, la compramos en el colegio y nos tomamos fondo blanco, me acuerdo. Quedamos pandeados. Y fumar a escondidas, ¿me entendés? Mi papá sí fuma bastante. Entonces, pero pues no es una cuestión de que yo empecé a fumar porque la curiosidad, lo mío fue curiosidad. Ya lo que fueron drogas ya más ilegales, más, o sea, la marihuana, la cocaína, el crack y todo lo demás, fue porque obviamente te vas juntando con personas o en ambientes donde ya está eso, ¿me entendés? Entonces, la persona que fuma marihuana, y si vos ya tomás alcohol, ya te unís a ese grupo. O sea,
es como difícil de entender, o sea, tal vez un sociólogo te lo explica de una manera genial, ¿no? Pero digamos, una cosa se va uniendo con la otra. Correcto. Una cosa se va uniendo o sea, el que no toma licor va a su camino. O sea, la marihuana no, ni quiera Dios. Pero vos ya te emborrachaste, vos ya saliste, vos ya fuiste aquí. Entonces viene alguien y tiene marihuana y entonces vos te le acercás a él y le decís, enseñar lo que tenés y yo quiero probar eso. Y siempre la misma curiosidad. Y te vas pegando, después ya la marihuana no te gusta, o si te gusta, o en mi caso no me gustaba, pues, ¿me entendés? Yo fumaba, cuando fumaba marihuana, fumaba porque estaba en un grupo, ¿me entendés? Y por la música, yo sentía que me ponía tonto, ¿me entendés? No le encontraba el sentido. Pero decís que en el colegio, digamos, vos comenzás a probar, es tu primer contacto con una droga, que en este caso es el alcohol. Y la marihuana. Y la marihuana. Y la cocaína. ¿Cuándo? O sea, es interesante y es importante que me contés esa primera experiencia porque, ok, en dependencia diste el primer paso y lo probaste, pero aparte que lo probaste te gustó y qué te hizo sentir. Entonces me gustaría que compartiera eso. Sí, o sea, mira... ¿Cuál fue el panorama que se dio? Mira qué interesante, porque el alcohol de por sí, la romplata que me tomé de Fondo Blanco me hizo vomitar. Entonces... el sentimiento no fue a gusto. Sin embargo, seguí tomando. ¿Por qué? Porque el estado en que me ponía, salía con los amigos, entonces yo salía escondido. ¿Ya me entendés? O sea, si papá y mamá, o sea, ahorita tal vez hoy se van a dar cuenta de muchas cosas que no saben, pero pues se dieron cuenta de otras peores, ¿no? Pero cosas que de la adolescencia salías con amigos que tal vez ya tenían permiso para salir, tenías primos mayores, entonces siempre hay alguien que tiene un paso más adelante que vos, te ayuda, digamos. Y que te ayuda a conseguir lo que vos querés, ¿me entendés? En mi caso yo conseguí la romplata, pero ¿cómo voy a comprar yo a 13 años, 14 años una romplata de buena venta si no tengo cédula? ¿Me entendés? Entonces siempre hay una forma y el que tiene esa habilidad para poder hacer ese tipo de cosas, o sea, que no son cosas tan complicadas, las hace. Otros simplemente dicen, no, como yo no voy a comprar una romplata. En este caso, pues yo podía, pues conseguía los medios, encontrar los medios para llegar al fin que vos querés. Y a medida que vas tomando más o a medida que te vas juntando con otras personas que son de ese mismo núcleo, porque digamos de mi aula habían 50 personas, 3 tomábamos licor, ¿me entendés? Las otras 47 personas no se nos acercaban porque nosotros ni los volteábamos a ver, porque nosotros de esos 3 nos íbamos con los 3 del otro aula. Y éramos 6 y así íbamos con los del otro colegio. Entonces ya íbamos haciendo una pelota de personas que estaban enviciadas en lo mismo, ¿no? Y los otros los íbamos descartando, no los queríamos porque no podían delatar, porque realmente no podían traer problemas. Pues, o sea, hay personas que tomaban y las reacciones que tenían eran reacciones adversa a lo que nosotros queríamos, entonces nos traían problemas a nosotros ¿cómo se llama? A la hora de relacionarnos, o te imaginas se te desmaya alguien por mucho licor y esas cosas. Entonces nosotros tratábamos de salir con personas que estuvieran en el mismo nivel que nosotros íbamos progresando. La droga es progresiva, ¿me entendés? Entonces te tomas un trago, mañana vas a tomarte 2 para sentir el efecto del anterior. Y así es. Entonces así me fui metiendo en el mundo, y así me fui metiendo en un mundo que no lo miraba como algo tan tóxico, sino que lo miraba como una diversión. Entonces la curiosidad y el colegio fueron los 2 impulsos, digamos, que te hacen entrar en las drogas. En las drogas. Cuando tenías 13, 14, ¿en qué año estabas? Haber estado en tercer año. ¿Y cuando llegaste a quinto año? No, cuando llegué en quinto año ya fumaba marihuana, ya usaba cocaína, ya era alguien que peleaba en las calles, o sea... ¿Y seguiste estudiando? Sí. ¿Y siempre consumías? Sí, tuve 2 etapas fuertes. Mira, el colegio fue el más fuerte de todo, porque tenía ahí los amigos más fuertes, y entonces los permisos, son las empezadas, los primeros permisos para salir, o me voy a quedar a dormir donde mi primo, y mi primo tiene primos más grandes, entonces salí escondido. ¿Y tus papás nunca sospecharon? No, siempre supieron que tomaba mis tragos, pero o sea, hasta cierto punto, mira, yo creo que los padres también van evolucionando. Vos como mamá, si mirás que la compañía, o sea, que en las mismas edades van, entonces vos vas cediendo también, ¿me entendés? Sí. Entonces creo yo que hay un momento en el que vas cediendo porque la cultura lo va permitiendo. Yo conozco amigos
que nunca los dejaron salir y ahora están botados en la calle tomando, ¿me entendés? Entonces... No es algo de que determine. Sí, correcto. No es algo que determine la situación. O sea, sobreproteger para mí significa hacer algo bien, pero también hacer algo mal. Porque el sobreproteger a alguien, cuando encuentre la libertad para poder hacer las cosas, va a querer hacerlo todo de un solo. Tienes razón. Por eso hay que acceder. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Sí, no, Sin embargo, a mí no me sobreprotegían. Yo fui encontrando la manera, o sea, como te digo, mi hermano nada que ver. Mis dos hermanos, nada que ver conmigo. O sea, nunca, jamás. Y tal vez, mira, y tal vez yo los protegía a ellos también, que no quería que tomaran, pues, o que callate, no digas nada, pero... no quería que saliera con mis amigos para que no se metieran en esas cosas. Yo sí los protegía a ellos. Al final ellos siguieron haciendo su vida como de adultos, como ellos prefirieron, ¿no? Pero no fui yo tal vez la influencia, tal vez yo sí fui la mala influencia, pero dentro de la mala influencia ellos no siguieron esos caminos que seguí yo, pues, ¿me entendés? Entonces, yo ese dicho de que dicen de que los amigos influyen hasta cierto punto, pero hasta otro cierto punto muy, muy grande. Creo que tus heridas emocionales, creo que tus traumas, creo que tus decisiones también tienen mucho que ver. Pues, o sea, el mal siempre está ahí, el que lo elige uno, pues, ¿me entendés? O sea, el mal va a estar en todos lados, o sea, va a estar hasta imagínate el mejor de los lugares, en ese mejor de los lugares siempre va a estar el mal buscándote. Entonces, si imagínate que uno cree que, por ejemplo, sus hijos están bien en el colegio y que están a salvo. Mira, me imagino que tu colegio no era público, era privado. Era privado. Y ahorita tengo varios casos casual, ¿verdad? De adolescentes, porque hay unas drogas nuevas, que eso yo ya no las conocía. Entonces ahora lo que hago es indago cuáles son las drogas nuevas. Entonces, pero para eso, ¿a quién me tengo que acercar? A la gente que las está consumiendo, o a los que las están vendiendo. O sea, tenés que, pero tu instinto o tu habilidad de poder hablar con ese tipo de personas hacen que esas personas se abran a vos y te digan, mira, esta es una gomita hecha de marihuana y con colores y vale $50 la bolsita. O pues están las gomitas y está en el vape. O sea, ahora, o sea, así como yo me fumaba un cigarro a los 15 y papá me decía, bueno, pues, o escondido, y sentían el olor de cigarro en el cuarto y no me decían, pues era cigarro, no me decían. Ahora todo el mundo está vapeando, es menos, pero el vape está el wax, y el wax es el líquido, el aceite de la marihuana que ahora todo el mundo anda en los colegios. O sea, hay un colegio donde tienen más de 50 vapes, esa es la cuestión, pues, en la dirección con droga. ¿Por qué? Porque o sea, ¿cómo te das cuenta vos que lo que estás fumando es fresa o es marihuana? Exacto. ¿Me entendés? Entonces vos mirás un montón de gente que anda en los centros comerciales, anda en la calle, anda en el cine y andan perdidos. Vos no sabés que está ¿no? En mis tiempos fumando. teníamos que irnos a esconder a hacer el churrito o la pipa y sentí un tufazal y ahora no. Entonces ahora el mundo de ahora está tan servido para que el que quiera lo agarre. Pues tengo una bandeja, pues, o sea, y las redes también confunden, ¿me entendés? O sea, mis hijos son pequeños y yo tengo una preadolescente y lo que consumen ellos en los teléfonos a veces parecen normales y a veces esas gomitas, mira la gomita no sé qué, no sé cuánto, y no te dicen que es canela, o mira esta gomita, como la espinaca de Popeye. O sea, la espinaca de Popeye hacía que Popeye fuera más fuerte. Uh-huh. Y a nosotros lo vendieron como que la espinaca era buena para, o sea, para comer, pues, o sea, un vegetal, una legumbre para comer y ser más fuerte que la salud, pero si lo agarras por el lado malo, podría haber sido la marihuana, ¿me entendés? Viene en una lata, entonces es la percepción que vos tengas, las gomitas vienen en bolsas, las venden, y ahora las promocionan más, hay un montón de marcas más que vienen aquí a Nicaragua y a mí me encantan las gomitas, yo soy dulcero, pues, ¿me entendés? Pero de repente yo con mi ignorancia, yo no sé si estoy comiéndome o sea, obviamente, pero vos me entendés lo que te quiero decir, o sea, claro. Si alguien me ofrece una gomita en esos stands públicos que venden, que solo por libre agarrar, yo no sé qué me están dando. Claro. Y tal vez vos se las estás dando a tu hijo pensando que es una gomita normal y lo estás drogando. Pues, sí, ¿me entendés? al final no sabes que está incluido en esos alimentos. Ahorita acaban de salir las noticias que agarraron a un distribuidor de gomitas y un distribuidor, un vendedor, pues, un dealer de gomitas y de vapes, o sea, pero en cantidades, pues, ¿me entendés? ¿Cuántos años tenías vos, o a qué edad, mejor dicho, es la pregunta? ¿A qué edad vos ya habías probado la mayoría de drogas? A los 16.
Sí, ya a los 16. Lo único que no probé para ser un poquito más, aterrizar un poco más en eso, fue la heroína. La heroína no la probé porque me dio miedo. O sea, no miedo a la heroína, me dio miedo a la aguja. ¿Me entendés? Era un mundo diferente. O sea, en las amistades con las que yo me reunía no existía eso, ¿me entendés? O sea, tal vez en un grupo más pesado podría existir y nosotros no le alejábamos a eso. Ahora, una pregunta, ¿qué es lo que te va llevando a probar una y otra? Es decir, si hoy por hoy probas el licor y te hace sentir bien, pero luego el licor no, ahora quiero probar tal cosa. O sea, ¿qué sentía en tu interior para ir escalando? Porque va escalando, bien como decías vos. ¿Qué sentías en tu interior como para ir escalando entre una y otra droga? Mira, las drogas son distintas, ¿no? Digamos, la marihuana, el alcohol y la cocaína son distintos en el sentido de que la marihuana lo que hace es que te adormece, te tranquiliza. Hay unos que los pone un poquito hyper, pero pues no, es más que todo ese adormecimiento, ¿no? Esa es la función de la marihuana. La cocaína es al revés, la cocaína te dispara, entonces sos hiperactivo, ¿no? Superactivo cuando tomas dosis pequeñas, ¿no? O sea, cuando todavía no has entrado más allá. Y entonces lo acompañas con el alcohol, pues. Entonces tomas alcohol, andas picado, te tiras una raya de cocaína y la cocaína lo que te hace es que te excita, pues, te pone eufórico. Y entonces sentir esa sensación en una fiesta con música, mujeres y esto y lo otro es lo máximo, pues. El problema es que todo tiene su tiempo y ese tiempo tiene su final, ¿me entendés? Y como te dije, es progresiva y cada vez querés más. Entonces, yo conozco gente que todavía se mete cocaína y está en el trabajo, se mete un pasito y se va a trabajar tranquilo y ya está, ahí quedó, pues, o sea, no siguió más. Yo probaba cocaína un día y pasaba una semana, pues, o sea, metido en un cuarto, ¿me entendés? O sea, yo llegué a un punto de adicción donde ya lo progresivo se ha vuelto una adicción de verdad, pues, o sea, bien arraigada y que no era de momento. Pues yo no podía ser una persona de momento. Yo no podía sentarme a unos trágitos sociales, pues no puedo. No, y de hecho, no puedo. Ok, ¿y qué fue lo que te hizo perder todas estas adicciones? O sea, ¿a qué te llevó? ¿Qué experimentaste en todo este proceso? Mira, desde el colegio, o sea, fíjate que es muy... es difícil a veces contar algunas cosas porque hay cosas que no te das cuenta. Yo voy a terapia desde que yo salí del centro de rehabilitación, yo voy a terapia, ¿no? Y voy al psiquiatra. O sea, yo mi salud mental y mi salud emocional no la he descuidado en 7 años. Mi salud física la he mantenido haciendo ejercicios durante 7 años. El problema es la comida. Digamos, ahorita subí y eso me pone mal. Me bajonea. ¿Por qué? Porque siento que logro que hice, pero la comida la puedes controlar todavía. Sí. Y ya lo logré, o sea, lo logré hace un mes y ya lo vine perdiendo, pero lo estás logrando. Pero cuando vas a terapia, digamos, yo siento que a veces ya no necesito ir a terapia. Y la psicóloga me dice, Iván, ya estás de alta, ¿para qué vas a venir? Pero siempre hay algo. Entonces una vez me acuerdo que le pregunté, hace no mucho estábamos hablando de las experiencias sexuales, ¿no? Y entonces yo le contaba que las personas, pues esto es un tema muy importante también, y lo voy a contar porque siento que lo tengo que contar. Son cosas que tal vez no debería, pero o sea, pues la gente te diría, no conté esas cosas. Pero son cosas que son realidades. Todos tenemos niñeras en las casas, todos tenemos gente que trabaja en las casas. Sí. Y yo me acuerdo que pues se ponían con los cuidadores, con los encendedores y los naipes de mujeres desnudas, y entonces ella me decía, yo tenía, ¿qué? 7, 8 años, pues, entonces empezaba a ver mujeres desnudas en las cartas o en los encendedores, que en aquellos tiempos así, no sé pues ahora, pero en aquellos tiempos los encendedores venían con mujeres desnudas pegadas, pues, en calcomanía y naipes. Entonces ellos jugaban naipes y yo jugaba también la chanchona, porque no sabía jugar naipes, y la chanchona era una de las mujeres desnudas que estaban en el naipe, pues, ¿entendés? Y así fui diciéndome cosas, pues ya me decían, me enseñaban, no es que me enseñaban, sino como que me hacían comentarios, ¿me entendés? De sus partes, que no sé qué, para rasurarse, para la cosquilla, que entonces vos vas pensando, pero yo no he llegado a esa etapa, ¿no? Entonces a mí la psicóloga me dijo que, o sea, que fue una etapa muy precoz para mí, para haber estado muy pequeño, haber vivido eso. Y escuchar esas cosas, claro. Porque al final, o sea, no te voy a decir que eso fue lo que no
no sabemos, pero no te voy a decir que eso fue lo que me dejó en la adicción, porque después te voy a explicar qué es la adicción en sí o en qué consiste, ¿no? Pero sí hubo un tiempo que ya salía a los 15 años, me tomaba licor y a mí me iba a meter al cuarto de la muchacha. Entonces, porque ya tenía esa confianza, ¿me entiendes? Y estaba tomado, o sea, ¿entiendes? Y mis amigos, entonces podemos decir de que ya empecé también, además de consumir droga, a tener relaciones con mujeres mayores a mi corta edad, pues, entonces me dice la terapeuta, eso es una violación. Y le digo, ¿pero por qué? Le digo, lo que pasa es que uno está acostumbrado a que la violación es cuando el hombre se mete con una menor, no cuando la mujer se mete con un menor. Y vos la llevabas a tu cuarto, te metías en su cuarto y para vos era una vagancia. Pero ella sabía que eso estaba mal. Pero ella sabía que estaba mal y eso es un delito. Sí. Y yo nunca, jamás. O sea, te voy a decir, hasta hace 2 meses, creo un mes, que fui ahorita a terapia, que solo fui porque yo voy a saludar. Le digo, quiero hablar con vos porque solo con vos puedo hablar, porque la verdad es que mis amigos pues ya son muy pocos. Con mi familia yo me llevo muy bien, pero mis cosas personales no las comparto porque siempre hay alguien que juzga, pues, ¿me entendés? ¿Quién mejor que tu terapeuta que es el que te va a guiar? Pues además, para eso están, pues. Sí. Y me dijo, eso son violaciones, o sea, vos de chavalo sufriste varias violaciones, aunque vos las provocaste. Pero que era tu consentimiento, o sea, no fue con fuerza, no fue con esto, no fue con lo otro, pero si yo no lo sabía, ¿me entendés? Eso es una noticia nueva para mí, ¿me entendés? Sí. Que no le he asimilado mal porque digo, bueno, pues, y ahí, o sea, yo de eso ya sabía yo que lo hacía, pues, no, tenía fama entre mis amigos que yo era el que se metía al cuarto de las muchachas, pues, ¿me entendés? Cuando llegaba tomado. Y la verdad, ese tomaba escondido y cosas así, pues, ¿me entendés? Mi papá no se da cuenta, mi mamá no se da cuenta, y no es culpa de ellos, o sea, ellos no, o sea, los padres, pues, yo tengo hijos ahorita y sé que nosotros no fallamos, ¿entendés? O sea, cada vez, o sea, fallan los que quieren, los ausentes, los que no quieren estar, los que prefieren darles el teléfono que jugar con ellos, pero al final todos tenemos una cuota de responsabilidad. Claro. Pero yo nunca jamás he sentido de que me han dejado a un lado y que por ese abandono, por decirlo así, he tomado decisiones de este tipo, sino que yo las he tomado porque la droga me llevó, porque el alcohol me llevó, porque tengo algo en mí que me gusta la adrenalina, me gusta hacer ese tipo de cosas. Y la primera vez que tuve una relación fue a los 14 años, no me acuerdo, que fui a la calle con una mujer de la calle ahí por la UCA, pues, ¿me entendés? O sea, son cosas que no deberíamos. El ser humano debe tener sus etapas, ¿no? Claro. Entonces, cuando mis amigos me hablan de que, sí, que estuve mi primera vez con mi novia, yo como que, ajá. yo solo pasaba con mujeres o en la calle o las de mi casa en el cuarto, pues. ¿Me entiendes? Nunca tuve pues, una relación de noviazgo así como para decir, esta fue mi primera vez o este fue mi primer amor. Entonces, en las cosas del noviazgo no era tan serio, pues ya cuando traté de tener cosas serias no me iba muy bien, pues. ¿En qué momento sentís que estás perdiendo el control? Después de mi divorcio. Después de mi divorcio, como te digo, tuve 2 etapas. Tuve esta etapa, ¿verdad?, de la adolescencia, por decirlo así. Entré a la universidad, yo fui muy buen alumno. Sí, salíamos bastante, parrandeábamos como universitarios. De repente salía que una raya de cocaína, que de repente el crack, que de repente esto. Pero lo controlábamos, lo decíamos nosotros, ¿no? O sea, que en ese momento vos sentías que no eras un adicto. Correcto. Yo sentía que era parte de la sociedad. O sea, que hacía... Que estaba en otra etapa de la... Que vos lo controlabas. Que yo lo controlaba y que yo estaba en otro eslabón que los demás, que los otros eran menos que yo. O sea, de nuestro grupo, ¿no? Y con mi grupo habían varios grupos, ¿no? Pero, o sea, que solo los que tomaban rojita con el famoso TAS, solo la rojita y la romplata, ese eran los grupos. Desde aquí nosotros estábamos más arriba, pues, a los malos, los chicos malos, ¿me entiendes? Sí. Que se peleaban ahora ya casi no se mira eso, pero antes... era típico que te salías del IPA y te peleabas afuera, que te salías y se agarraban. Entonces, eso éramos nosotros, ¿me entendés? Ese era el Iván, ¿me entendés? Que no creció en una familia donde hubieran golpes, pero él salía a golpear a la gente en la calle, pues, ¿me entendés? A otros colegios, nos metíamos a 15 años que no éramos invitados a pelearnos con otras personas. Esas son cosas que te calan, pues, ¿me entendés? Y que vos decís, yo no soy un pandillero. Pero cuando te mirás, estás tomando licor
con un pandillero del Barrio Loco, ¿me entendés? Aquí en Carretera Sur, y sin camisa ellos y sin camisa vos, y sos uno más. Y realmente yo no nací en una familia de abundancia, riqueza, pero sí con ciertos principios, ¿me entendés? Yo no necesitaba estar en el Barrio Loco tirado, bebiendo ron, ¿me entendés? Ron plata, o sea, con un mango, ¿me entendés? Con todas esos pirucas que están... Y me duele decir piruca, porque yo fui uno. ¿Y cómo financiaba todo esto? Mira, hay algo que eso siempre me han preguntado. Mi mamá siempre me decía, ¿cómo hacía? ¿Tu mamá? Me preguntaba. Increíble. ¿Cómo hacía? Si nosotros ya no te dábamos reales, si ya no tenías trabajo, porque yo perdí trabajo, todos mis trabajos los perdí. Cuando vos estás en ese mundo, todos son amigos. Claro, hay su egoísta que no quiere compartir con vos, pero siempre hay uno que venía, hombre. ¿Por qué? Porque hay uno que no se quiere ir. Entonces hay uno que tiene más. ¿Quién era Iván en el grupo? Iván era el grupo, ya te estoy hablando post-divorcio, porque fue un proceso difícil, pues, o sea, todo divorcio es difícil, ¿no? Yo venía de un noviazgo donde ya me había calmado, tomábamos social, como todo, como sí. Parejas, pues sociales, esto y lo otro. Tuvimos a nuestra hija, ¿verdad? Fue lo maravilloso. Después Ivancito, nuestro hijo, y después las cosas, pues nos separamos, pero cuando nos separamos, a mí, no sé si que no me golpeó el divorcio como tal, porque, o sea, la separación de pareja a mí no me afectó en ese momento, pero lo que me afectó fue la separación con los niños. Claro. Porque yo dormía a mi hija a diario. Yo le hacía la coquita, el cantico, y ella abrazaba a su papá todos los días. Entonces, al desprenderme de eso, a mí me destrozó. Claro. Y yo venía de una carrera, por decirlo así, de malos pasos. Entonces, caer en el mal paso de vuelta no era tan difícil, porque ya conocía a la gente, ya conocía los lugares, ya conocía la forma de salir, ya tenía el know-how, como dicen las recetas de los restaurantes, ya sabía todo, lo único que no lo estaba aplicando. Se me estaba tratando de comportar. O sea, cuando yo me casé o cuando comencé el noviazgo, ¿verdad? Iván se aplicó, dejó. ¿Qué sentís que hizo que te aplicaras? Querer enseriarme con esta persona. Creo que nosotros a veces nos volvemos dependientes. O sea, bueno, yo era dependiente de las drogas, pero en este caso el sentimiento, las emociones, el amor, lo que uno cree que siente en ese momento te dice, no, esto es lo que yo elijo, pero siempre es en dependencia. Si vos estás conmigo, yo estoy con vos. Y si estamos juntos, vamos hasta el final, y yo no voy a consumir. El problema es que la cocaína, digamos, es una adicción que te dispara con el licor. Entonces, pero yo tomaba bastante licor, sí tomaba bastante licor, no te voy a decir que no, pues yo estaba casado y tomaba bastante licor, salíamos y tomaba bastante licor, porque alcohólico siempre he sido, pero la droga no lo ocupaba, ¿entendés? Entiendo. Entonces yo podíamos salir, ir al IPAI, para qué sé yo, ir a donde fuéramos, y llegamos a las 4 de la mañana y bueno, como todo novio chavalo, pues, ¿me entendés? Que se divierte. Y tomaba, pues yo tomaba, pues normal. No te voy a decir que dejé de tomar cuando me casé, o sea, yo siempre seguí tomando, pues. Sí. Tal vez con más moderación que antes. ¿Qué me dijo hasta aquí? O cuando me di cuenta que ya estaba pegado, fue cuando sentí que mis hijos ya no estaban conmigo. O sea, yo digo la palabra arrebatar, porque en los divorcios, y te voy a contar en un ratito después cómo me doy cuenta más del derecho de familia, que yo soy abogado, ¿verdad? Y me empapo más en esto. Los hijos, pues, son todos para uno. O sea, yo era un papá que mi hija... Presente, y mi hija, o sea, yo me acuerdo el día que la fiesta, pues, o sea, fue horrible, pues, o sea, fue una cuestión horrible, o sea, súper doloroso, pues, o sea, vos me puedes poner los balazos de estar preso, porque también estuve preso, los hospitales de sobredosis, mis amigos muertos, mis amigos presos, y no hay nada que me haya dolido más que el primer día que dejé de ver a mi hijo, la primera noche que no pude dormir con él. O sea, eso fue lo más doloroso que he tenido en la vida, y es difícil porque no lo recuerdo, o sea, trato de no recordarlo, ¿entendés? Trato de bloquear ese pensamiento, porque duele. Entonces, que voy a terapia, sí, pero yo no voy a terapia para olvidarme, ¿entendés? Simplemente para sobrellevar. Para seguir viviendo, pues, ¿me entendés? Ahora mis hijos me aman, o sea, soy su orgullo, los disfruto al máximo, pero ese momentito fue el peor momentito de toda mi vida. Si vos me preguntabas, o sea,
Es que no tiene explicación. O sea, siento que... Es como que te arranquen una parte de tu ser que no tenés ahí con vos. Entonces cuando se me fue eso, se me fue todo. Y no sabía qué hacer. ¿Me entendés? No sabía para dónde agarrar. Pues yo obviamente me fui de la casa y fue complicado. Pues todo divorcio es complicado. Pues solo pues, pasaron todos los que tenían que pasar, nos divorciamos. Ya empecé a ver a los niños más, pero igual, o sea, uno nunca se acostumbra. Muchas veces se habla de la parte de la mujer, luego del divorcio, pero ¿cómo se siente un hombre luego de esta etapa? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue en ese momento tu soporte? Porque es una decisión difícil, es complicado, es doloroso, pero ¿cómo queda tu sentimiento y en qué te recargas? Mira, es buena pregunta porque no lo había pensado de esa manera porque yo consumía, pero cuando mis hijos se fueron y yo sabía que era un proceso de divorcio, yo dejé de tomar. Porque yo quería vivir con mi hijo. Entonces, según yo iba a ir a un juicio, porque pues eso es lo normal, ¿no? Y yo iba a pedir a mi hijo. Pero entonces su papá tenía que ser un papá funcional, ¿no? Y entonces yo dejé de tomar por un montón de tiempo y entonces me encerré y me empecé a volver loco. Es como la gente con el COVID, que no podía salir. O sea, sabes que no puedes salir porque te puedes morir. Y yo tenía la facilidad de ir a comprar, trabajaba, me iba bien en mi trabajo, o sea, pero no sé cómo hice para poder aguantar ese dolor, esa frustración, porque en un momento que no los pude ver, pues, ¿me entendés? O sea, los problemas que pasan al comienzo y que gracias a Dios pues ya todo está solucionado pero no podía, o sea... Fue difícil. Sí, fue difícil sobrellevar, estaba con Dios, tenía mi discusión, ¿me entendés? Porque yo le pedí a Dios antes que me quitara la droga y no me la quitó. Y entonces yo le echaba la culpa a él. Porque si era todopoderoso y me amaba ¿por qué no me la quitas? O sea, ¿por qué me hace sufrir tanto? Y después dejé la droga. Y después de dejar las drogas me pasa lo del divorcio y digo, ¿por qué? Si dejé esto y esto y esto y esto, volvimos a romper relaciones vos y yo, pues porque si le decía, o sea, ¿qué es lo que querés de mí? Pues yo le empecé a reclamar a Dios y le decía, ¿qué es lo que querés de mí? O sea, me estás quitando la droga que era lo más rico que tenía y era con lo que yo me sentía mejor. Después me quitas a mi hijo. ¿Me entendés? Y estará ese debate de uno no te lo quita, otro te lo quita solo y siempre hay versiones, ¿no? Vamos a decir, ¿qué siente el papá? O sea, los papás también tenemos sentimientos. Claro, hay unos ausentes que o sea, no tienen ni derecho a llamarse papás, ¿no? Pero hay papás como yo y como muchos que yo conozco que somos excelentes y que o sea, que duele, pues, Eso que mencionaste hace poquito, que decías, que le decía a Dios como que yo quiero dejar esto, ¿por qué no me ayudas? Me toca en realidad a mí porque mi hermana tuvo problemas con las adicciones y terminó pues mal por este motivo. Y en algún momento ella le dijo a mi mamá, yo no quiero ser así, yo quisiera cambiar, yo quiero ser diferente, pero no puedo. Entonces muchas veces vos como familiar no sabés qué hacer, cómo actuar, qué pensar. Yo tal vez, si vos me preguntas por mi hermana, hace muchos años atrás, yo he tratado siempre de guardar mi corazón por amarla independientemente de lo que haga y pase. Pero yo antes tenía el pensar de, no, es que ella quiso, ella quería eso, ella decide. Sí, estoy de acuerdo que siempre deciden, pero luego he ido más allá y digo, ¿qué pensaba ella cuando era niña? ¿O qué sentía? ¿Realmente se sentía sola, se sentía abandonada? Y esa es la pregunta que quiero llegar ahorita. O sea, ¿cómo te sentías vos? ¿En qué estado emocional estabas y mental para decir, no, aquí estoy seguro, yo quiero estar aquí, yo quiero seguir aquí? Tal vez, como decías, no querías continuar con eso y querías salir, pero no podías. Entonces, el adicto, ¿qué es lo que siente? Es demasiado dolor. Es demasiado dolor. O sea,
es un dolor que no te lo puedo explicar. O sea, si te dije que el dolor de no estar con mi hijo fue el dolor más grande que he tenido y que están ahí. O sea, Sí. mis hijos los miro. Ellos viven por aquí, yo puedo pasarlos viendo ahorita. Pero el dolor de que no vayan a dormir y amanecer con ellos, la droga tiene un dolor mucho más fuerte. O sea, no, se siente rico porque la droga es rica. O sea, yo no te voy a negar, o sea, tal vez vas a decir, ¿cómo vas a decir esto en cámara? O sea, si yo consumía era porque la droga me gustaba. Te liberaba tal vez tu dolor. Sí, o sea, cómo me hacía sentir me fascinaba. Pero ¿cuál es el problema? Que eso venía evolucionando y siendo progresivo y de repente pasaba una semana metiéndome cocaína, perdía todo el dinero, o sea, mis zapatos, mis camisas, mi teléfono, o sea, yo perdí todo. O sea, además de perder a mi familia y mi hijo no poder, o sea, es que esa es la pérdida más grande que he tenido, que fue haberme desprendido, ese vínculo que se desprendió de no poder abrazar a tu hija dormida y ahora mirar que tu hija tiene 12 años y que no la puedes abrazar igual porque ya ella no quiere ser abrazada. Pues no es que no quiera, sino que ya está grande, ¿no? Sí, yo sé. Entonces, son etapas, ¿no? Entonces, esa etapa de que, pues, aunque la pude vivir cada 15 días, no era lo mismo. Pues. Entonces, el dolor que vos sentís, no porque te divorciaste, porque, pues, o sea, se va a oír feo, pero pues, los divorcios no son el primero ni son los últimos, ¿no? O sea, sí. Yo siempre tuve eso en la cabeza, pues por mujeres a mí no me voy a destruir, decía yo. Pero por mi hijo sí. Entonces, el dolor más grande que he tenido después de haber sido caído, o sea, no poder salir de la droga. O sea, es una cárcel sin barrote, donde vos caminás y te das contra las paredes y pedís. O sea, fíjate que lleva el tiempo, allá en la sala de mi casa hay una virgen que pintó mi abuela y yo me arrodillaba en la madrugada que llegaba a la casa y con las bolsas de cocaína y le decía, quítamela, Dios, llorando. Y metí en Google y ponía cómo dejar la cocaína. Esto no es un proceso de un día para otro. Entonces decía, ya no quiero más. Y ni modo, seguía. Porque no era un día para otro. Entonces, o sea, es como cuando te metes al gimnasio y decís, chica, todo eso tengo que bajar y estoy comenzando el primer día. O sea, ¿cuándo voy a lograrlo? No, lo ves inalcanzable. No lo ves inalcanzable y hacer cosas horribles, pues, ¿me entendés? O sea, tampoco voy a decir de que, ay, pobrecito el drogo, ¿no? O sea, y hacer cosas horribles, inmorales, contra todo. ¿Cuáles fueron las cosas más extremas o más peligrosas, se podría decir, a los que te expusiste y hoy por hoy decís, ¿cómo pude haber hecho esto? Tuvimos persecuciones con la policía donde nos disparaban, nos metimos en barrios, estuve medio secuestrado en Ciudad Sandino, la policía me disparó. ¿Por qué medio secuestrado? Porque sí estuve secuestrado, pues, o sea, tuve 2 días, pues, metido abajo de un lavaplatos. Bueno, me estaban buscando, una gente que andaba con armas, gente ya un poquito más, o sea, ¿me entendés? O sea, no eran pandilleros, sino que eran personas ya que andaban en niveles más grandes, más altos. Y llegué a conocer gente muy peligrosa, ¿me entendés? O sea, Corrías peligro. Corría peligro todo el tiempo, pero todo el tiempo me sentía tan protegido, ¿me entendés? O sea, es raro, porque es que miedo no tenía, sino que me gustaba la adrenalina. Entonces me iba a meter a lugares más peligrosos. ¿Y qué pasaba? Digamos, entraba a un prostíbulo y decía, bueno, tengo tanto de cocaína, mándame a llamar 20 mujeres. Y, o sea, hoy me dice, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué ganabas con eso, no? Y al final no hice nada. Pero era mi mente drogada. Es como algo como del ego, del hombre, digo yo. Sí, me traía 20 mujeres. O sea, y metí 20 mujeres en un cuarto. Y después, ¿qué es lo que pasa? Te vas mal acostumbrando. Y querés que siempre sea más, porque es progresivo, como te digo, y es más. Entonces es más cocaína, y la cocaína te da un momento en que ya el alcohol te puede dormir si querés, pero la cocaína te entume. Entonces te empieza a entumir y te quedas engarrotado. Y yo tuve pues 2 o 3 sobredosis. Pero es que mira,
Hay que definir también la sobredosis, porque la gente dice sobredosis y la gente cree que estás convulsionando, o sea, hay varias escalas de sobredosis, ¿no? ¿Me entendés? Ya la sobredosis mortal está que te morí. Sí. Pero yo me iba en taxi con el que me vendía la droga y le decía, déjame la entrada, tirado. Y yo me iba caminando porque me sentía que ya no podía más y entonces me ponían una pastilla y esto. Y la última vez que me llevó mi hermano, pues, que lo llamé y le digo, lo bonito que me lleve al hospital, pues. Estoy mal, pues, creo que me voy a morir, pues, o sea, y ya cuando tenés tantos años consumiendo, tu cuerpo ya sabes cómo reacciona ante tantas cantidades de drogas, ¿no? Entonces, hasta dónde hay un abuso extremo, que siempre era extremo, pero ya cuando tu cuerpo empezaba a sentir palpitación y esto, entonces ya te da miedo, pues, o sea, yo no le tenía miedo a muchas cosas. Digamos, la policía, las balas, todo eso, tal vez porque de chiquito crecí así, eso me quitó el miedo. Pues, tal vez ese trauma que tuve del secuestro o el rapto, lo que tuve pequeñito, hizo que en el futuro perdiera el miedo a... Porque ya estaba relacionado con una situación similar. Entonces te le corrías a la policía y me tiraban balas. O sea, era algo... O sea, vos mirás... Yo la vez pasada estaba viendo la película en una de las plataformas y dije yo, ese era yo. Solo me faltaba el rifle a mí, ¿me entendés? Y no me gustan las armas. O sea, no soy una persona que ando armas y la gente, me acuerdo que hubo un tiempo que estuvo de moda andar armas y yo decía, ¿para qué? Todo el mundo quería comprar su Glock. Yo, ¿para qué? Si las armas son para usarse. O sea, para defenderse, ¿no? Y para andarle en el carro, que me van a robar, si te van a robar, te van a robar, si te van a matar, te van a matar, hermano. Al menos que sepas ocupar un arma de verdad, te vas a defender. Entonces, fueron etapas difíciles, pues, porque... Y son dos posiciones bastante complicadas, pienso, porque mira, uno como familia, y te lo digo por experiencia, vos ves al adicto y vos decís, ¿qué más tiene que pasarle para que entienda? Eso es lo que piensa la familia. Mira, los fondos, tocar fondo le dicen, ¿no? Pero tocaste fondo. Yo toqué fondo cada día, tocaba un fondo diferente. Pero hubo algo que en realidad te hizo tocar fondo, porque tuviste dos recaídas. Estuve preso. No, recaída no, sobredosis. Tuviste dos momentos en donde vos te restaurás. Ah, correcto, ¿ya? Sí. Entonces, pero para restaurarte tuviste que haber tocado también fondo y decir, oye, o sea, un alto, por decir. Bueno, mira, te voy a contar, mi mejor amigo, estábamos también aquí en Carretera Sur, estábamos en la universidad y se murió en un accidente de carro y yo venía, o sea, se murió en mis brazos, pues. Y fue algo bien doloroso para mí, porque fue, o sea, yo no te voy a decir que yo no voy a meter a las drogas, no voy a culpar, o sea, voy a hablar del alcohol, porque yo no sé si me acuerdo si hubieron otras drogas, pero sí voy a hablar del alcohol porque estábamos bebiendo guaro. Y me acuerdo que teníamos tiempo de no vernos y nos reunimos todos los de la universidad, donde estábamos, todos los del colegio, donde pues carreras distintas y todo esto, y me acuerdo que me dijo, vení, probalo conmigo el carro, andate conmigo. Y un primo me sacó y me dijo, no te vas conmigo. Y veníamos detrás de él, chocó y se murió. Entonces yo creo que Dios te pone ángeles. O sea, yo no creo, estoy seguro que Dios siempre ha estado conmigo ahí. Aunque por mucho tiempo yo le reclamé muchas cosas, Él me salvó, ¿sabes? O sea, yo pude haber estado ahí, ¿me entendés? Yo podía haber sido el que quedó. El otro amigo de nosotros sobrevivió, que venía, pero pues fue un golpe muy fuerte, pues, y el otro murió en mi brazo. No sé ni qué hacer, pues no sabes qué hacer cuando tu amigo se está hablando de su sangre, ¿no? Y después tenés amigos que están presos. Tengo un amigo que tiene 30 años preso. Hace poco salió una noticia de otro que lo metieron preso. O sea, vas mirando, tengo otra persona que se murió. O sea, que sí tenés amigos que no pudieron rehabilitarse. Tuve amigos que no pudieron conocer esto, lo bonito que es vivir así. Y tengo amigos que cuando empezaron a vivir así, recayeron y se murieron. Y otros que estando bien, se murieron. O sea, de cualquier manera podés, ¿no? Pero sí tengo amigos que están presos y no pudieron conocer la libertad. Y no te digo la libertad, sí, porque siempre estuvieron presos de la droga, ¿no? De su pensamiento, de la droga, o sea, siempre estuvieron presos. Siempre han sido, no víctimas, pero sí siempre han sido, han estado limitados. Pues no, han estado siempre en su metro cuadrado, pero en su cabeza. Y no lograron conocer la belleza que es la vida que he tenido yo en estos 7 años, que no han sido fáciles. Pero
o sea, ¿qué no haría yo porque uno o cualquiera de ellos pudiera vivir un minuto del que yo vivo, ¿no? Porque, o sea, yo sé lo que es estar ahí y se lo digo no solo a los amigos que se murieron o los que echaron presos, sino a los que, o sea, están en los centros. Yo llego y les digo, o sea, se les brilla los ojos. Cuando vos llegas, no es porque van, ay, qué chulito esto, sino porque, o sea, miran a alguien que llega bañado, que llega con ánimo, que llega con una sonrisa, con que sí se puede. De eso también. Y lo contagias, y a veces son 40 contagiados, a veces solo son 2. Pero esas personas cuando yo me voy, o sea, se quedan pensando por lo menos ese fin de semana, yo quiero estar así. Y eso es lo que yo empecé a hacer, pues, desde que salí. Empecé a dedicarme al servicio, ¿no? ¿Y cómo empieza tu transformación y tu recuperación? Mira, después de tantos fondos, ¿verdad? Porque pues, no me tocaba ninguno. O sea, solo te voy a poner, antes de decirte ya cuál fue el último, mi mamá iba todos los fines de semana a la estación de policía a las 4 de la mañana a sacarme con mi papá. ¿Todos los días? Todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Hasta que un día mi mamá me dijo, un día que me perdí, que fue cuando me secuestraron en Ciudad Sandino, que dicen que fueron a la morgue también a buscarme. Pues, o sea, hospitales, policía, la morgue. O sea, tener a tu familia en ese estado de no sabes qué está pasando, o sea, debe ser horrible. Pues, o sea, es que hacer un alto como adicto no es fácil. No, y no es que no querrá, ¿me entendés? O sea, eso es lo que ese es el muy mensaje. Difícil salir. Sí, y ya te voy a contar ahora cómo hice yo, porque la gente te juzga, o sea, como yo acabo de decir, los piroquitos, yo lo dije ahorita, con los pirocas del barrio loco, pero, o sea, yo lo digo así, pero no lo estoy diciendo con ese odio con que lo dice la gente que va a la iglesia, aquí nomás, o sea, que mira a la gente que está mal y lo al mira. final eso no escatima extractos. Óyeme, la droga no entiende, social, no entiende de estatus social, o sea, puede ser el más tirado, ¿verdad?, del barrio, y yo estuve en esos lugares donde era tierra, escupitazo y orín, y dormir en el piso porque no tenía cómo pagar la droga y tenía que dormir en lugares, o sea, en lugares bien, en la basura, pues, o sea, era feo, o sea, es doloroso. Y también estuve en lugares de lujo, ¿me entendés? Drogándome con un montón de gente de lujo, pero, o sea, al final te quedas preso, vos mismo. La droga te atrapa y es la misma droga, ¿me entendés? O sea, al final es una enfermedad. O sea, eso es lo que hay que entender, y aquí es el punto más clave de todo, es que la droga es una enfermedad. La droga no es porque yo me quiero drogar. Así comencé yo, porque me quería drogar, porque quería ser travieso. La droga es una enfermedad y la persona que la sufre. O sea, cuando vos tenés dolor de cabeza, te duele la cabeza y te duele tanto y decís, no aguanto la migraña, apágame la luz. Y la droga es algo parecido, pero 100.000 veces peor, pues, ¿me entendés? Estar adentro es lo más horrible. ¿Qué hizo Iván? De repente un día ya no le encontraba sentido a nada, porque no había nada que me llenara, ¿me entendés? O sea, ya las personas, las cosas, porque compraba muchas cosas y al final las terminaba empeñando. Entonces, o sea, el dinero, las personas, porque uno consume personas, ¿verdad? Para sentirse bien, empezaba a consumir a otra persona y te la llevaba. Y le chupaba lo más que pueda y después la soltaba. Eso es muy típico, ¿verdad? La gente dice, no consumo, pero te buscas un novio o una novia recién salido del centro y lo chupás y la sacás, chupás y sacás, chupás. Sos como un vampiro. Si puedes decirle sanguijuela, si lo quieres ver de otra forma más feo, ¿no? Pero es como un vampiro que está chupando sangre para poderte volver a recuperar, ¿no? Emocionalmente, porque te sentís solo. Ya, o sea, ¿cuál fue mi mayor pérdida? Puedo decir, mi mayor de todas mis pérdidas fue la droga. ¿Por qué? Porque era lo que más me gustaba, era lo que más me mantenía bien. Cada vez que me dolía algo, perdía a alguien o me sentía triste o feliz, consumía. Esa es mi mayor pérdida. O sea, yo te dije que mi mayor pérdida fue no tener, eso es la parte emocional, a mi hijo, ¿no? Siempre. Pero haberme quitado la droga fue uno de los golpes más grandes, o la pérdida más grande que me pudieron haber hecho. Porque era la cura de todos mis males, ¿me entendés? Y es lo que me quitaron la felicidad, pues, ¿no? Un día Iván estaba en un lugar
no sé, un lugar bien de alguien que parece que manejaba muchas cosas, tráfico aquí en Nicaragua y aparecía ahí como, no sé, porque eso es lo que pasa también, que uno te lleva a un lugar y de repente me quedé solo y ahí pasé como 4 días, dejé mi carro y era tanta ya la burla de los trabajadores del lugar que me dejaron en calzoncillo, dale, te dame calzoncillo, te doy un poquito y de repente ya no quería seguir viviendo, pues, ¿me entiendes? O sea, sentí que había tocado los fondos que había tocado. O sea, ¿qué me voy a morirme? Pues, ¿me entiendes? Porque, o sea, pensaba en mis hijos, pero dije yo, tal vez mis hijos van a estar mejor sin... Claro, yo no me drogaba con mis hijos, y eso que quede clarísimo, ¿verdad? El fin de semana que yo estaba con mis hijos, pues, o sea, mis hijos nunca, jamás. O sea, yo como padre he sido el padre más excepcional. Pero ¿qué haces 15 días? Cuando no estás con ellos. ¿Qué haces? El tiempo que no estás con ellos estaba dolido. O sea, son un muerto que anda caminando, pues, ¿me entendés? Pero ¿cómo hacía? O sea, ¿vos trabajabas? Sí. ¿Y podías costear todo esto? Claro, sí, no, yo trabajaba y eso es más interesante todavía. O sea, yo trabajaba y era el Iván de saco y corbata, ¿me entendés? Y de repente, como te dije, yo soy abogado, trabajaba en bancos, tenía muy buenos puestos, ganaba muy bien. Y entonces de día andaba con corbata y de saco en muchas ocasiones y de noche andaba chorreado. Pues, en la madrugada de repente después de 3 días andaba acostado como te dije, en pisos orinados y escupidos. Pues. O sea, por eso te digo que la droga no distingue. Pues. No distingue ni color, ni sexo, ni raza. O sea, sí. Así como miré hombres haciendo cosas y yo prestándome a hacer cosas por la droga, miré mujeres de alta clase social quedándose sin droga y haciendo cosas inmorales por un poquito de droga, pues, ¿me entendés? Entonces, en eso caes realmente, porque haces cualquier cosa con tal de tenerla y ya llegas a un punto que tenés que robar. Yo tuve que robar, ¿me entendés? Robé a mi mamá la tarjeta, mi ropa, mi dinero, o sea, prestaba y no pagaba. En el trabajo, en uno de los trabajos, eso fue ya recién después del divorcio, que fue cuando empecé a tomar más. Tal vez la droga no había llegado tanto, pero sí empecé a tomar más, entonces empecé a faltar. Entonces yo tomaba desde los martes. Me decían, Iván, entonces yo llegaba, pero ya cuando tomaba demasiado, ya cuando llegaba el viernes ya no llegaba, entonces llegamos a un acuerdo, pues, de que, mira, o sea, parale, pues. Y yo nunca acepté que tuve un problema tampoco, ¿me entendés? O sea, yo lo puedo controlar, que es el típico de negación, y me tuve que ir. Pues después después de 10 años trabajando ahí, o sea, esa fue una de las pérdidas, te puedo decir, uno de los fondos, pérdidas también más grandes que tuve, porque a las personas con las que yo trabajaba era una familia para mí, ¿me entendés? Eran las personas que no estaban cuando no estaban mi papá y mi mamá. Y esas personas, además de que me dieron la oportunidad de aprender, de crecer, de convivir con ellos, de presentarme a sus familias y todo, o sea, eran como mis hermanos. Pues, mi jefe era como, o sea, yo le hablaba de usted, pero o sea, yo le tenía un cariño paternal, pues, ¿me entendés? Porque era el que a quien me le dirigía a diario. Después me fui a un mejor trabajo, incluso, o sea, entonces dije yo, siempre que hago algo mal, siempre que salgo de la policía, siempre que choco, no que choque yo, siempre que hay un accidente, siempre que hay uno de esos fondos fuertísimos, algo bueno me pasa. Entonces decía yo, soy la fiera, ¿me entendés? Yo me reconocía mis propios logros portándome mal. La droga me está llevando a este lugar. Y conseguí otro trabajo. Y el jefe anterior, pues, con el que dejé de trabajar, me recomendó, tenés el mejor elemento. Y entonces tuve jefe, pues, en un banco y pues, un puesto bien importante. Y también tomaba, pues, ¿me entendés? Y el alcoholismo no lo pude detener. Después perdí la casa. Ya llegaba al proceso de entregar la casa al banco, de ir a ver lo que tenés que sacar, aquí está la cuna del niño, aquí está esta chuchada, aquí esto. Después te quedas sin camioneta, después te quedas sin reales, después las tarjetas. En cada banco que yo llegaba me daban los límites de tarjeta altísimos. Y en ese tiempo yo era un soberbio y yo quería tenerlo más. Dame de todos los bancos la más alta. Entonces tenías 15, 20 y de repente cuando ya empecé a ver de que me empecé a quedar sin reales, empecé a tarjetear todas las tarjetas. Entonces yo entré al centro
digamos, con una deuda casi de $60,000 en tarjeta, más la casa que no la pude pagar, que tal vez para muchos diría, no, eso, pero tal vez gastaba $5,000 en una noche, ¿me entendés? Entre mujeres y guaro y cocaína, pues, ¿me entendés? O sea, eso se me podía ir en un fin de semana, $5,000. Y siempre encontrás reales. Siempre. En ese mundo siempre hay algo. O sea, o te dicen, anda, te vuelvo allá. Es extraño, ¿no? Es extraño. Porque cuando realmente necesitas, y mira, gente porque necesita... si necesitas algo, digamos, hay gente que perdió su casa o no tiene es dónde difícil vivir que encuentre. y no encuentra el mundo, ayuda. Ese mundo es tenebroso. Ese mundo, yo viví un infierno. Yo te puedo decir que en esa casa que estaba el último día que estuve, una casa muy bonita, o sea, un lugar, una atención, ahí viene Iván. Claro, les dejaba un montón de dinero. Ese día dije yo, voy a tener una muerte elegante. Ese fue mi pensamiento. Porque dije yo, si ya no puedo estar con mi hijo, ya no tengo trabajo. Yo estaba trabajando y me salí del trabajo ese día, me acuerdo, en otro lado, también de ese banco me tuve que ir. Me fui a tu trabajo, una amiga me llamó y me dijo, mira, Iván, ¿estás bien para trabajar? Sí, claro. Porque, o sea, si de algo me tengo que por lo menos echar flores, ¿no? Es que he sido súper bueno en lo que hago. Lo que pasa es que antes era muy irresponsable en mis cosas. Pero como abogado, como trabajador, o sea, claro, una cosa no compensa a la otra, ¿no? Pero sí, o sea, la inteligencia o la habilidad para hacer las cosas legales o qué sé yo, de trabajo, pues, era muy bueno, pues. Entonces, tenían un buen elemento. Imagínate, era un mundo muy contradictorio. Sí. O sea, porque tenías buenos puestos, tenías buenos salarios, pero luego por las noches o de madrugada tenía otro estilo de vida. O sea, Sí. era Y a veces, totalmente lo opuesto. Y a veces también era el que tenía mucho, el alcalde, que le dicen, el que pagaba todo, y otro día era el que pedía de rodillas que me prestaran. ¿Entendés? O sea, como te digo, a veces dormía. O sea, es que yo no sé ni cómo terminaba en lugares tan horribles, horrorosos. O sea, vos te acordás y decís, o sea, ¿cómo pude estar yo ahí, pues? Y entonces hay gente que me dice, no, si cuando iba a los grupos de NA, digamos, pues ese Chele no sabe lo que vivía y la drogadicción. Entonces la gente empieza a juzgarte porque no te mira como ellos, ¿me entendés? Porque no vivís tampoco la realidad que ellos ahora viven, ¿me entendés? A mí me tocó vivirla por la necesidad de haber caído en las drogas y que me quedaba sin reales. Ese día que yo estuve, que fue mi fondo último, por decirlo así, fue el día que dije, voy a tener una muerte elegante, ¿me entendés? O sea, se lo dije, o sea, Pero no, eso lo dijiste porque querías morirte, porque ibas a atentar contra tu vida. Porque ¿qué? ya no quería más. Me cansé de pedir ayuda y no poderla encontrar. Me cansé de decirle a Dios de que quería que me sacara de todo eso y no me sacaba. Que quería tener más tiempo, digamos, con mi hijo. Y no es que no me lo daban, porque sí, pues sí tenía más tiempo con mi hijo. O sea, pero no es lo mismo, o sea, cada 15 días o sea, que no quiero que se confunda de que la mamá de los niños no me los quería dar, no, o sea, la ley es la ley y aunque todavía hacíamos acuerdos para que yo los pudiera ver más tiempo, porque al final los niños te quieren, porque al final yo te voy a decir una cosa, al final los niños son los que pierden, o sea, yo me recuperé, yo me estoy recuperando, todas esas heridas emocionales ya las trabajé. Pero ellos sufren la separación de sus padres, ¿me entiendes? Claro. Y hay unas que son más violentas que otras, ¿me entiendes? Ellos me pudieron haber visto drogado a mí y yo crear en su mente ese mundo que yo no viví. Sin embargo, yo me encargué de que eso no sucediera. Y disfrutaba cada segundo, o sea, la respiración, o sea, fue una cuestión bien difícil. Y entonces dije, bueno, yo me fui del trabajo a ese lugar. Me llevaron a un lugar, una mansión, un lugar, vieras que de película, pero una película, era como que estuvieras viendo Scarface, pues, o sea, drogas por todos lados, bandejas por todos lados, mujeres por todos lados, era una cuestión impresionante, pues, y vos no te crees que vos estás en esa película, ¿no? Y de repente vos sos el invitado especial, y entonces puedes tomar lo que querrás, puedes hacer lo que querrás, y nadie te juzga, o sea, nadie te dice... Mira, Iván, no hagas esto, no hagas lo otro, porque por lo general tus amigos en los bares te dicen, ya bájale. Pero en este lugar yo era el rey, ¿me entendés? O sea, era un invitado especial y de repente dije, ya no quiero más.
o sea, tanto le he pedido a Dios y a la Virgen que me saquen de esto, que agarré resentimiento. Dije yo, tal vez lo mejor es, y lo mejor para mis hijos también es que ya no siga, pues. Pero no voy a decir que mi hijo, o sea, ¿cómo le voy a decir a mi hijo que me va a pegar un balazo? O sea, yo quería, o sea, quería... A eso te referías con la muerte elegante, Sí, querías pensar en algo. Quería o sea, pensar en algo donde ya no querés más vivir, ¿me entendés? O sea, yo no sufría de eso, yo no sufro de depresión, o sea, yo no sufro de esos intentos, jamás en mi vida lo había pensado, pero ya estaba cansado. Sí. O sea, ya estaba cansado de tantos años de luchar y de tratar de salir y de volver a caer y de perder trabajos y de que todo el mundo hablara mal de vos porque vos sabes que después de un divorcio siempre hay dos versiones y esto y lo otro, entonces era una versión más la pérdida del trabajo, más la pérdida del dinero, más la pérdida de no sé qué, más todos los clavos que hacía con la droga, más que caía detenido, que estuve otra vez detenido, que la sobredosis, que esto, que el pleito. O sea, era un mundo horrible, yo ya estaba cansado. Pues. O sea, nunca le pedí ayuda a mi mamá y mi papá, aunque me imagino que ellos se guían, pues, o sea, era más que evidente. Todo el mundo, cuando vos andás en esto, solo vos no te das cuenta que todo el mundo sabe, ¿entendés? Y yo vivía en negación. Yo decía, yo era un drogadicto funcional. Iván puede y después me di cuenta que no era funcional, o sea, no funcionaba para nada. Me corrían, entonces me desaparecí del trabajo y de repente renuncié con un mensaje, me mandaron la carta por WhatsApp y me dijeron, no vas a seguir trabajando con nosotros. Y pasé ahí mucho tiempo en ese lugar, varios días, dejé mi carro, me dieron $5,000 de droga por mi carro. Te quedaste sin carro por no, después se recuperó por un precio más, pero porque pues, pasaron varias cosas, tuve que hacer varios mandados, llevar esto allá, yo no sabía qué estaba llevando. Entonces, a veces tenés que trabajar, o sea, no de una manera directa, porque pues no me considero una persona que anduvo trabajando en eso, pero tenés que hacer favores, ¿me entendés? Y así como te metes con... O sea, es feo decirlo porque soy tal vez un poco machista, pero también a las mujeres les pasa, ¿me entendés? O sea, yo miré, como te digo, chavalas que yo conocía, o sea, y era como que no haga eso, pero... Y se iban a meter al baño con uno, o sea, y le hacían, no tenés idea lo que les hacían solo por un poquito de droga. Y no puedes hacer nada. O sea, sí, o sea, vos que estás en la misma situación te sentís... Y decirle, no importa, yo te lo voy a dar y andate, pero no podés porque vos estás en las mismas, tu cerebro está enllavado, ¿no? Y es triste ver, o sea, una vez que una mujer dejó su bebé empeñado, se lo agarraron hasta que fuera a traer la dinero, su bebé, te salían mujeres embarazadas prostituyéndose, metiéndose cocaína, crack, o sea, es un mundo tenebroso, pues, o sea, no hay respeto a nada, no hay valores, todo es inmoral, o sea, no hay nadie, no hay amigos, o sea, no es peligroso además. Pero yo llegué y me trataban súper bien, claro, les llevaba dinero, ¿no? Hasta que me quedé sin dinero ya no servía, claro. Me querían correr. Y entonces logré meterlo del carro, sacar ese dinero del carro y dije, con esto aquí me quedo. Esa fue la vez que metí todas esas 20 mujeres que tengo en el cuarto y me voy a despedir elegante, pues, y me voy a morir y que digan una sobredosis, pues. O sea, no sé por qué en mi mente pensé, o sea, haciendo esto y esto, por lo menos no. Hace poco estábamos el mes pasado en el mes del suicidio, ¿verdad? Y yo estaba dando bastante pues, consejos en mis redes y decía que el suicidio no es de valientes ni de cobardes, ¿no? Son de personas que están dolidas, ¿no? Y la verdad es que el mundo está herido, pues, o sea, el mundo en general está herido, pues, o sea, hay traumas por todo, el bullying, el esto, el otro, y todo cuenta, ¿no? Y yo dije, pero la mía va a ser elegante. Me acordé de Scarface, pues, me acuerdo de la película de Scarface, cuando el man estaba con su mesa, tenía todo, es que parecía una película, y las mujeres por aquí, por allá, o sea, una locura, pero no me morí. Traté de darle hasta donde pudiera y no me morí. Y de repente me desvanecí, dije, ya me estoy muriendo. Me desvanecí y miré la película de mi vida. Y me da, no es que me dé risa, sino que me trae, hace poquito fui al cursillo de cristiandad, ¿verdad? Este fin de semana pasado.
Y entonces lo primero que nos hablaban es, ustedes háganse la película de su vida. Y entonces dije yo, a mí ya me pasó. Y me acordé lo que te dicen, que cuando te pegan un balazo te vas a morir y empezar a ver la película de tu vida, ¿no? Entonces, pero a mí me pasó. Y mira a mi hijo, riéndose conmigo. Y puta, en ese momento, claro, no me habían pegado un balazo y no estaba, o sea, no era como que ya estaba ya era irremediable, ¿no? Y mira yo a Jesús como que dándome la mano con mi hijo o sea, y esto no es una mentira, no es una alucinación de la droga, o puede ser una alucinación de la droga. Yo no creo que haya sido una alucinación de la droga, yo creo que fue real, estoy seguro que fue real. Él me sacó de ahí, él me dio la mano después de tanto tiempo que yo le pedí que me ayudara. Y no me ayudó, o sea, me ayudó en mi mente, ¿no? Sí. Miré su mano, o sea, hay una foto que la tengo grabadísima que mete la mano al agua y se mira que Cristo está reflejado en el agua, ¿no? Y te está sacando. Entonces miré esa película con mi hijo riéndose, como que papá. Y ese día me levanto, o sea, yo te estoy diciendo que estaba desvaneciéndome, entumido, o sea, no podía, yo sentía que el corazón ya sentía que vos sentís cuando te está llegando, ¿no? Y me levanté y empecé a correr por los pasillos y le dije a toda la gente que estaba ahí, yo los invito. Dije, esta es la última fiesta. Y pasé 2 días, llamé a mi mamá y le dije, voy a ir a un centro de rehabilitación. No pasar el día, le digo, porque no voy a pasar el día, voy a internarme. Claro, llegué 3 días después, pero pues, o sea, ¿y qué pasó? Me quedé sin real. Porque pues lo del carro, esto. Y entonces le pedí al que me llevaba drogas, pues, mi dealer, pues, llévame, le digo, no tengo ni un peso, estoy en calzoncillo. Necesito que me lleves a un centro de rehabilitación. Y yo le daba mi tarjeta, él me sacaba $4,000 en los cajeros y todo, pues, o en la gasolinera, él iba y le sacaban reales, todas las mañas que uno aprende. O sea, yo le daba él era mi financiero, era un taxista que manejaba mis reales y no me quiso llevar. Y me di cuenta después de que la gente que dice ser tus amigos en este mundo son nada. Sí, lo que quieren es aprovecharse, ver que te sacan. Correcto. Y si no tenés, no vale. Y entonces me acuerdo que llamé al dueño pues, del lugar que estaba en Guatemala y le dije, mira, por lo menos devolverme unos zapatos y un pantalón y una camisa para salir de aquí. Pues, o sea, me van a venir a traer. Y me acuerdo que la salida fue complicada porque al principio nadie había pensado de que mi familia podía estarme esperando con policías afuera, ¿me entiendes? Entonces, al principio ya se ya lo vienen a traer. Pero después como que alguien le agarró adentro de la casa de que, y si vienen y nos agarran aquí, no sabemos quién es Iván, o sea, ¿me entendés? Y entonces fue como, había alguien que se puso arriba del muro con un arma, después aquí, llegó mi hermano con un primo. ¿Y a dónde estaba? Estaba... O sea, estabas en un lugar X y te llegaron a traer tus padres. Sí, ahí. estaba en una casa de alguien que obviamente andaba bastante metido en ese tipo de cosas. ¿Y querías que te llevaran al centro de ahí? Y yo le pedí a un taxista que me llevara y lo quiso. Entonces yo le dije, vayan a dejarme a un hotel y que mis hermanos hacen el intercambio. Pues como que fuera un rehén, pues. Paguen. Y me dan, pues tuvieron que pagar una cantidad y no era mucho ya, porque ya se había saldado con muchas cosas que yo había hecho o sea, vos te llegas a prostituir en ese mundo, ¿entendés? Sí. Vos llegás y hay chavalas, pareciera mentira, o sea, hay chavalas que te dicen, yo te pago tanto si estás conmigo, y vos decís, van a pagar, ¿me entendés? O sea, tu ego te dice, van a pagar. O de repente me han asaltado, una vez en Plaza Inter me salieron unos travestis y fue horrible, pues, porque me pegaron, me reventaron y fue horrible, pues. Llamo gente y de repente son travestis y no son mujeres, ¿me entendés? Llamamos, pues, ¿no? Y son cosas que van pasando en la vida y vas aprendiendo y decís, me salió premio, pues, ¿ahora qué hago? Pues, o sea, el problema es que ya estás encerrado en un cuarto, ¿qué haces? O sea, estás cara a cara con alguien que no sabes, que es más grande que vos, que es un hombre que está en unas condiciones físicas, mentales, un poquito más consciente que vos. ¿Cómo tomar la decisión? ¿Me entendés? ¿Qué decisión tomar para que se vaya de ahí sin que haya un escándalo, sin que haya un golpe, sin que haya un problema o sin que te quedes ahí, que te guste, ¿no? Entonces, porque en la droga puedes hacer cualquier cosa. Y lograron sacarme, ¿verdad? O sea, me fui al centro
Y Por tu voluntad. Por mi voluntad, sí. Sí. Yo cuando miré eso de mi hijo, o sea, cuando miré mi película, yo dije, o sea, salté, felicidad, bailé, yo no baile. Me acuerdo que estaba una canción de Daddy Yankee, no me acuerdo cómo se llama, yo no menos voy a bailar Daddy Yankee, pero no me acuerdo cómo se llamaba la canción, que era como un cover de otra, estuvo de moda, y la escuché y me activé y desperté. Desperté como que nunca más quería más droga. O sea, como que esa vida para mí se había acabado. ¿En cuánto tiempo? No, en ese momentito de que me estaba muriendo, ¿no? Ajá, o sea, ajá. que yo sentí que ese era mi propósito. Miré la película así rápida, flash, pues, de mis hijos riéndose y de Jesús tirándome la mano, o sea, eso no se me olvida. Y me levanté, o sea, pero te estoy hablando de estar entumido, me levanté, salté y empecé a bailar por todos lados. Y empecé a darle cocaína a la gente, y licor, y entonces pasé de fiesta. Hice fiesta 2 noches, o sea, yo lo que hacía era que me iba a un cuarto solo. Yo no me drogaba enfrente de la gente, yo me iba a un cuarto solo. Si quería que llegara compañía, yo pedía a la compañía que llegara. Pero yo no me relacionaba con la gente porque para mí ellos eran unos drogadictos. Y vos no. Yo no. Yo simplemente estaba disfrutando. Entonces, esta vez sí salí y había gente conocida. Me miraron, bailé, esto regalé, hice lo otro con lo que me quedaba de dinero. Y llamé a mi hermano y le dije, ahora sí. Y llamé a ese primo, pues, que ese primo es como mi ángel, pues, porque él también fue el que me sacó del carro aquella vez que se murió mi mejor amigo. Y él fue el que me llevó, pues, con mi hermano me llevaron al centro. Obviamente yo llegué con la convicción de que estaba en un centro. Me acuerdo que el día siguiente... Y con la convicción que necesitaba ayuda y era un adicto. Es que la... ¿O no? Es que la idea de que yo ya era un adicto, ya la sabía. Cuando me arrodillaba a pedirle a Dios que me quitara eso. Okay. Lo que no sabía era que era una enfermedad que era progresiva, irreversible y que no se quita de la noche a la mañana. ¿Entendés? O sea, yo no sabía que tenía una enfermedad. O sea, yo soy un enfermo, pues, ¿entendés? O sea, hay gente que tiene diabetes. Yo tengo adicción, pues, ¿entendés? Sí. El diabético come azúcar y yo tomo un trago, me meto una raya de coca y o sea, no sé, pues. Hay otras enfermedades que se curan. La de nosotros los adictos no se cura, no tiene cura. La cura es cada 24 horas mantenerte en pie, ¿no? Esa es la única cura que tenés para sobrevivir hasta que yo tenga hasta que yo me muera de causas que no sean por drogas, ¿no? Así como otras personas, y conozco testimonios duros igual que los míos, más duros todavía, porque estar en este mundo te hace conocer realidades más fuertes todavía. Y en el centro pues fue... Inicia tu transformación y tu recuperación, digamos. Sí, llego, pues me meten en enfermería, me ponen unos catéteres aquí, un montón pasé 3 días en enfermería con el detox, pues, para todas las cosas que me metieron para desintoxicarme. Ya cuando me acuerdo que era como el 3er día, ya cuando me levanté, miré a la gente, la saludé, no podía tragar, porque la cocaína arriba, el cielo de la boca o sea, no sé, te pone el cielo de la boca como desbaratado, pues, entonces no puedes tragar. Entonces me dolía tragar, como que no tenía saliva, pues. Y empezó un proceso de transformación. Fue difícil porque después decía, ¿y ahora cómo voy a salir de esto? O sea, ya estaba saliendo de aquello de la droga, pero ¿y ahora? Ahora todo el mundo se va a dar cuenta, y ahora quién me va a dar trabajo, y ahora de qué voy a vivir, ahora me van a quitar a los niños, ahora... Entonces fue una decisión bien difícil porque haber entrado pues al centro a buscar ayuda, pedir ayuda fue difícil para mí al comienzo porque no sabía realmente cómo iba a reaccionar mi alrededor. O sea, vos te imaginás la vergüenza, el dolor y todo lo que mi mamá haber sentido, mi papá, sí, me lo imagino. Mis hermanos, ¿me entendés? O sea, Iván desapareció, tu hermano es un drogadicto, tu hermano apareció tirado por allá, tu hermano salió en las noticias, tu hermano no sé qué babosa, anda con el grupo de los fulanitos, se murió con el fulanito y tu hermano andaba ahí, o sea,
ahora está en un centro de rehabilitación, tu hermano está, o sea, tu hijo está en un centro de rehabilitación, que lo difícil que debe ser para toda la familia, o sea, lamentablemente. No, pero que estés en un centro no es difícil, más bien es un alivio, es una esperanza. Sí, pero siento yo que también es difícil porque ahí existe la culpa, que vos me hablabas al comienzo. O sea, ¿qué hice yo para que mi hijo esté sufriendo? Porque ya no va el sueño que le quitaba antes. ¿Me entendés? Ahora mi mamá se desvela y si se desvela es por ver la novela, pero no por esperarme a mí, ¿me entendés? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero, pues, hay esa culpa de decir, o sea, ¿qué hice yo para que mi hija sufra tanto? O sea, sí, yo pienso, y te lo digo porque también he estado como familia de un adicto, de que eso lo pensás cuando te dicen, ahí había el fulanito, y mira, y está haciendo esto. Mira, cuidado, porque, o te dicen, sí, ella es la hermana de la, o mira, ella es la hermana, o sea, es una vergüenza con la que cargar, o sea, también. Entonces, no, pero eso no solo es personal, ¿me entendés? O sea, la adicción es un tornado que arrasa se lleva muchas cosas todo lo que está enfrente, sí. Todo lo que está enfrente, es que lo que tenga enfrente, o sea, no, y lamentablemente lo que tenemos enfrente es a las personas que amamos. Uh-huh. Vos no vas con ese tornado donde te venden droga, sí. Porque te corren. Sí, porque el adicto piensa que esas personas sí son su familia, si lo ayudan, si lo apoyan, si son su lugar seguro. Y la familia se vuelve su enemigo. Su crítico, su enemigo, porque son sus críticos, ¿no? Porque vos no querés que te digan nada. Pero también tenés que ver, fíjate que hay algo muy interesante que en la recuperación yo he descubierto, uh-huh. ¿verdad? No en mi caso personal, pero sí en los casos en general y entonces en los estudios. O sea, yo he sacado mis certificaciones, pues yo uh-huh. no, yo a pesar pues de tener mi experiencia, ¿verdad? Como adicto, pues yo estudié, yo soy certificado como coach, ¿verdad? De vida y como consejero en adicciones, pues tengo 2 certificaciones expedida por institutos. Entonces, eso más lo vivido me ayuda a poder entender mejor, lo claro. y empatizar con las otras personas. Sí. Pero sí te puedo decir definitivamente que la familia puede rehabilitarte o destruirte, pues, ¿me entendés? O sea, pero ¿cómo? Te voy a decir, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo en ese sentido? Porque no sabes cómo actuar. Correcto. Ese es el problema. Porque las familias no saben cómo actuar. Correcto. Porque a veces tal vez pensás, bueno, sí, le voy a dar casa, le voy a dar comida, pero decir, le voy a estar financiando que siga esa vida y que para que esté cómodo, mejor lo desincomodo para que busque. Entonces es bien complicado porque no te puedo decir cuál es la manera, pero sí me gustaría que compartiera hoy por hoy que vos ya pasaste un periodo de transformación y recuperación, cómo una familia debería de actuar. Yo creo que tenés que actuar con amor y comprensión. Es difícil, porque vos sos padre y te molesta la actitud, te molesta, sos soberbio. O sea, lo que pasa es que a veces creemos nosotros como padres que no la sabemos todas y que como somos la autoridad de nuestros hijos, entonces podemos actuar de la manera que nosotros creemos correcta, ¿no? O sea, realmente sí. no, pues hay varios manuales, ¿verdad? Ahora para saber cómo ser mejor papá, pero o sea, nosotros también venimos con traumas. Sí. O sea, digamos, si vos no has curado tus traumas de tus heridas que no sabes que tenés, claro. Tus hijos van a sufrir algo, alguna consecuencia, alguna repercusión, algún colazo de todo esto van a tener, ¿no? Sí. En este caso yo me he venido transformando, pero también para entender a mis hijos, ¿me entendés? Porque mis hijos tienen problemas y yo sé que va a haber un momento muy difícil donde posiblemente vuelva a pasar y se me regrese, ¿no? Entonces yo ya sé que lo que necesito es acompañarlo, ir del lado. Me llamó hace poco una señora, ¿verdad? Porque yo publico, pues, yo doy coaching y doy consejería, ¿verdad? Particulares, individuales, y me llamó una señora que su hija estaba fumando piedra todos los días, crack, y que ella lo que hacía para que no se fuera a la calle y no la violaran era llevarle el crack a su casa. Entonces que ella prefería que fumara crack en su cuarto a que la violaran en la calle por crack. Entonces, o sea, la estás protegiendo de una violación, pero le estás dando la droga. Entonces, tu intención es buena,
La intención, o sea, la intención de esa señora era buena. Prefiero que se drogue conmigo aquí y que no le va a pasar nada en Yabada a que vaya a la calle y la drogan la violen y la maten, pues. Y si te fijas, las dos conductas no son correctas. Entonces, lo correcto es ir a un centro de rehabilitación. ¿Qué hago? Me dice, llega a un centro de rehabilitación. Pero ahí hay un punto. Porque vos, por ejemplo, tu recuperación y transformación fue porque vos decidiste. Sí. Pero hay muchas personas que no quieren la ayuda. 1. Y 2, llegan a un punto tan bajo que las familias corren peligro. ¿En qué sentido? Las agreden, las tratan mal, no hay paz en los hogares, por ejemplo, y se roban todo lo de sus casas. Yo creo que en ese punto, mira, es que suena como más decir que cruel que soy, Iván, solo porque vos... Pero no, o sea, yo creo que hay que denunciar, pues, hay que hacer lo correcto. Si de chiquito le das con la faja, de grande darle con la coyunda, ¿no? Pero fíjate que pues eso a veces se hace y no hay muchos resultados. Correcto, porque ya la droga se apoderó de esta persona. No todo el mundo responde igual, ¿me entendés? O sea, yo te puedo decir que soy el 1% de 10 y habemos 100 afuera, ¿no? Okay. Yo creo que con más conciencia. A mí me escribe gente y me dice, no aguanto, o sea, y yo siento, cuando estoy leyendo, siento cuando me arrodillaba y lloraba y le decía a Dios, quítame esto. Pero ¿cómo ayudo a alguien que o sea, yo ya a mi jurisdicción, por decirlo ahí, ya no puedo entrar ahí? Sí. Porque yo sé que de ahí no lo voy a sacar. Porque yo sé que no va a pasar. Y lo que va a hacer es que me voy a ir yo. Posiblemente, ¿me entendés? Entonces ahí lo que tenés que buscar es ayuda profesional clínica, ¿me entendés? O sea, por eso, o sea, yo siempre he dicho y quiero que quede claro, ¿no? Aquí yo soy coach y soy consejero, pero no soy psicólogo. Sí. Entonces yo no trato trauma. Yo trato desde mi experiencia aconsejándote con las técnicas que a mí me dieron en mis certificaciones. En el coaching, de acompañarte para que puedas cumplir tus metas haciendo hábitos saludables y desde mi experiencia también, pero no soy psicólogo, yo no me meto donde vos, ni psiquiatra, ni me meto en tu mente, ni me meto en tus emociones, porque yo le llamo a esto, a la adicción como tal, la enfermedad, es la enfermedad de las emociones. Si vos estás triste, consumís. Si estás solo, consumís. Si estás feliz, consumís. Entonces es realmente de las emociones, es una montaña rusa que en cualquier momento puede irte el carrito puede irse en cualquier lado. Entonces hay que cuidar las emociones. Por eso es que a mis hijos, digamos, con su mamá llegamos pues a un acuerdo de que los niños desde más pequeños tuvieran terapia. Y no porque no porque nosotros tengamos, al contrario, hasta mejor nos llevamos ahora. Es por el hecho de que, o sea, los niños tienen traumas, miran a los papás y otros no, y qué sé yo qué pasa por la cabeza de los niños, nunca te van a decir. Como prevención, digamos. Sí, correcto, es una prevención a una recaída, le diríamos a los que estamos adictos, a una conducta depresiva, correcto. Okay. También he visto mucho que se cortan. Todo eso siempre se remite a los clínicos, ¿no? Porque yo te puedo decir, vamos, no lo hagas, pero digamos, la gente con depresión existe. La depresión no es una emoción, la depresión es una enfermedad. Y entonces la gente solo, sí, hombre, ¿sentiste bien? Sí, hombre, deja de fumar, sí, hombre, deja de tomar. Y la gente cree que es fuerza de voluntad y no es así. Sí. Y entonces el trabajo que yo vengo haciendo, porque no son muchos, o sea, todo el mundo quiere un centro de rehabilitación, todo el mundo quiere, pero nadie quiere decir lo difícil que es, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque ya consiguió trabajo y tienen miedo que lo pierdan, digamos. Te lo podría decir de otra manera, o sea, lo que estoy haciendo yo te lo podría decir otra persona, te fuiste a quemar. Iván, te fuiste a quemar, ¿me entendés? Pero yo no lo miro así. O sea, siento que mi misión, que pues a mí Dios, porque yo creo en Dios y Dios es mi poder superior y Él fue el que me salvó. Mi misión es, ok, yo te salvé, pero ahora ayúdame a salvar a los demás. ¿Me entendés? O sea, porque vos ya sentiste lo que era estar de rodillas, culparme, echarme la culpa. Porque lo odiaba, o sea, llegó un momento de decir, vos no me querés, o sea, me peleé, tan horrible fue, y después le di tanta gracia, ¿me entendés? Entonces, siento yo que con cada mensaje que mando, yo no lo mando como sintiéndome que soy el recuperado, ¿me entendés? Porque hay mucha gente que también, vos sabés, siempre vas a encontrar gente que entonces, yo mando mi mensaje del corazón y te digo, mira, esto sentí yo,
desde este punto te puedo ayudar. Digamos, a la gente con depresión, yo nunca sufrí depresión. No ¿Qué te puedes puedo decir? ayudar a alguien Anda al porque no has psiquiatra, sentido correcto, eso. anda al psicólogo. Okay. No te puedo ayudar. O sea, te puedo escuchar Sí. mientras haces la cita. Podemos irnos a comer un helado, si querés, mientras vas a la cita. Pero yo no te voy a decir qué es lo que tenés que hacer, porque decirte que te sientas bien no te va a servir. Claro. Decirte que dejes de las drogas no te va a servir. Claro. Porque no es una Es un decisión. proceso Sí. largo, pero se puede, y creo que vos sos el vivo ejemplo. Qué bueno y qué bien se deben de sentir tu familia también, de verte Gracias. hoy restaurado. La verdad, quiero agradecerte el tiempo que hemos compartido acá. Sin duda sí se puede. Sí se puede. No hay una receta perfecta, ¿verdad?, para poder salir de esto, pero son situaciones para las familias que los están pasando bien difíciles, y no hay nada más bonito que saber que hay una persona que te puede ayudar en el proceso y que ya lo pasó y que ya lo vivió y que te demuestra con hechos que sí se puede salir de ahí, y ese sos vos. Me gustaría, para cerrar este podcast, Iván, que pudieras compartirle algo a las personas. ¿Qué le diría a una persona que está apenas iniciando, con tanta curiosidad y probando, pensando que no va a pasar nada malo? Bueno, yo a la persona que piensa que no va a pasar nada malo, le voy a decir que es el comienzo del infierno, es la puerta al infierno. Y si alguien conoció el infierno, fui yo. O sea, yo miré al hombre con cacho. Yo estuve ahí, por eso mi mensaje es desde ahí, ¿no? Yo estuve ahí. Y para los que están bien metidos y creen que no pueden salir de ese hueco, sí se puede, hay esperanza. Yo pude. Y si yo pude, vos podés. Yo creo que ese es el mensaje que se le puede dar. ¿Y qué mensaje le daría a las familias que no saben? Si quisiera, si yo pudiera regresar el tiempo y tener que decirle algo a mi mamá, es que el amor de la familia es muy importante, el apoyo de la familia es muy importante, pero no con el dedo, no señalando, sino abrazando, entendiendo de que una enfermedad, estudiando la enfermedad, no juzgando, porque si nosotros juzgamos a nuestros hijos, a nuestros esposos porque toman licor, por esto y lo otro, lo que estamos haciendo es amargándonos la vida a nosotros mismos y nos volvemos codependientes. Mi consejo es, entendamos que es una enfermedad, que la persona está sufriendo y que el amor y el abrazo es el mejor remedio en ese momento, antes de lo profesional, ¿no? Lo clínico. Claro. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a vos. Creo que hemos cumplido la misión de compartir este mensaje para las personas que nos van a ver, para las personas que quieren experimentar por su edad, por su curiosidad, para las familias que lo están sufriendo. Para los colegios. Para los que lo colegios, van a empezar a vivir, lo están viviendo. Que lo están viviendo. Vos podés acompañar, estás acompañando a familias, a niños, que puedan buscar tus asesorías para poder salir de este proceso tan difícil, y que no lo dejen correr mucho, porque mientras más temprano, me imagino, tomen acción es mucho mejor. Sí, claro, como te digo, es progresivo, tenés que cortarlo desde la cabeza, sino de la raíz, como dicen. Claro que sí. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a vos, gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este podcast. Compártanlo para quien crean ustedes que le puede sumar a sus vidas. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de 180 Podcast, y nos vemos en un próximo.